Encomendamos a ti todos los instructores e instructoras de institutos en nuestra patria y fuera de ella, Señor, y que seamos muy bendecidos con tu gracia gloriosa y excelente. Aleluya. En tus manos nos encomendamos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Bueno, el hermano que prende, le pone el aparato ahorita. Vamos a esperar porque es, pero fue por un marcador él, ¿verdad? Gracias. Con este tenemos. Vamos a, porque es primera vez que voy a dar clase ahorita aquí bueno, después les voy a dar clase, si Dios presta la vida, ¿verdad? En el propedéutico yo tenía también la clase de definición ministerial, aquí se las daba, pero para darle participación al hermano Alfredo Pulido le di la materia, ¿verdad? Pero Dios mediante, ¿vas a conectar, hermano? Estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Bueno. ¿Ya puedo empezar, hermano, a hablar? Sí, hermano. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende que están conectados ahí en Mazatlán? Sí. Para- Nada más que ellos inicien. Ah, Pero sí, ya, yo como yo lo estoy grabando ya pueden. bueno. Miren, hermano, hay que leer estos dos textos que son bases para este tema, que es el título de la materia, ¿verdad? Leamos, por favor, rápido, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Citemos. Procura, diligencia, presentarte al lado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Son textos, la palabra de Dios maravillosa y perfecta, pues es suficiente para preparar, instruir, corregir, ¿verdad? Estemos preparados para toda buena obra. La palabra estrategia, hermanos, como sinónimo, pues, táctica, ¿qué otro sinónimo podríamos usar? Método. Método, táctica, método, plan. La palabra método viene de dos raíces griegas: meta, más allá, y odos, camino.
camino más allá. Estrategias de aprendizaje. ¿Nos escuchan allá en Mazatlán? Luego, Hermanos, ¿nos escuchan? al hablar de estrategias de aprendizaje, citamos la Biblia, ¿verdad? Procura presentarte a Dios aprobado. Razonemos el texto inmediatamente para entrar al tema. Presentarte a Dios. ¿Dónde está Dios? Salmo 139, 4 al 6. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hubiera los cielos, ahí estás tú. Si descendiera a lo profundo del Seol, ahí estás tú. Nuestro Dios, que es omnipresente, hermanos, el que sirve a Dios, su primer estado de conciencia, de conocimiento, hermanos, en la mente, debe estar en que vivimos delante de Dios 24 horas. Estamos siempre presentes. En Hebreos 4:3 dice, a ver qué dice. Sí. 4:3, perdón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, procura presentarte a Dios, entendiendo eso, ¿verdad? Como obrero, trabajador, ser activo, productivo para Dios, que está dando frutos para Dios. Ahí entra San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, ¿verdad? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese es lo que Él espera de nosotros como obrero, fructífero, que no tiene de qué avergonzarse, que tiene su conciencia en paz, que ha andado en el temor de Dios. Proverbios 1:7, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es miedo, es un altísimo respeto a su grandeza, a su gloria magnífica, al deseo de andar en su voluntad. Entonces, hermanos, y aquí este texto también, 1 Pedro 2:2 que citamos, que está diciendo, desead como niños recién nacidos, indica lo que es nuestra personalidad actuando para Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos inteligencia, sentimientos y voluntad. Ahí está el parecido que tenemos con Dios, que es espíritu perfecto, en que nos hizo a su imagen. Tenemos inteligencia, los sentimientos se localizan en el centro, aquí donde están las emociones, el corazón, y otra vez aquí arriba está la cámara del juicio y de la voluntad, donde definimos, razonamos, aceptamos o rechazamos y definimos, determinamos, esto quiero, esto se hace. Entonces, la palabra de Dios llega a nosotros así. ¿Verdad? Romanos 10:17, luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, apártalos del mal, significa.
Tu palabra es verdad. Entonces aquí nosotros funcionamos así. La inteligencia produce reacciones inmediatamente en nuestros sentimientos y la voluntad aquí es cuando actuamos. La acción o la obra del creyente, que son las obras, que es el obrar, vienen aquí adentro cuando el hombre define, se llama la voluntad en pasivo. Cuando ya pasamos del pasivo al activo, aquí se llama la voluntad en activo. Porque muchísimas veces, fíjense cómo es la voluntad. Romanos 8:14. Aquí está la cámara del juicio, donde está la voluntad, que es el centro de la inteligencia, que actúa automáticamente con los sentimientos y luego vuelve cuando el hombre está razonando lo que acepta, entonces pasa aquí donde él determina el hombre. Bueno, aquí voy a ilustrar, aquí es donde está el super yo. Y aquí unido está a la cámara, al banco de la memoria. Entonces, cuando estamos viendo aquí la inteligencia es una función que está razonando, ¿me convendrá o no me convendrá? Cuando dice en Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo, ¿qué más? Ánimo. El ánimo es la unión de la inteligencia con los sentimientos y la voluntad. Ánimo, lo que mueve. De ahí viene alma. El hombre de doblado ánimo significa que de repente está diciendo, oye hermano, le decimos a un hermano, ¿me acompañas en la tarde a visitar un alma, un enfermo que vamos a orar por él? Y me dice, sí hermano, a las 5, Dios mediante, nos vemos. Pero luego a la media hora me llama y dice, hermano, fíjate que, disculpan, pero siempre no voy a poder ir. Cambió, no tenía un problema grave por qué faltar, pero cambió de ánimo. Siempre no. El ánimo, hermanos, cuando es en la voluntad de Dios, por eso los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Romanos 8:14, son los hijos de Dios. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser mi estrategia? ¿Y qué es aprendizaje?
La palabra aprendizaje viene, hermanos, de aprender. Y cuando se pone con H, significa aprender, coger, abrazar. Aprender. Cuando se aprende un delincuente, pues es que lo capturan, lo abrazan, lo cogen. Cuando nosotros debemos de ser un pensamiento que debe estar aquí como definición en la cámara del juicio para que esté aquí, en el archivo de mis definiciones, aquí. Aquí está el archivo de mis definiciones, lo que yo creo. Velad, Corintios 16:3, estad firmes en la fe, significa en lo que yo creo, de parte de Dios. Firme. 16:3. Entonces, nosotros, cuando entendemos que estamos aprendiendo del Señor, ¿y por qué también vamos a saber que estamos aprendiendo la verdad? Primera Corintios 2, 8 al 13, no, hasta el 16. Colosenses 2, 6 al 10. A ver, lea un hermano en voz alta, rápido. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Estamos en comunión con el Señor. Y en Colosenses 2, del 6 al 10, a ver, si en voz alta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Aquí dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el versículo 16, rápido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, conocemos que el Espíritu Santo nos enseña.
porque el mismo Espíritu da testimonio. Habla, es una voz interna de que estamos en comunión con Él, que somos sus hijos. Es un gozo, no hay dudas, hay paz. Toda doctrina de error no trae eso, porque no la aplica el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo importante para mí? Fíjense dónde está una cosa importantísima. Toda acción, el Espíritu Santo que me guía, toda acción produce una reacción. El Espíritu Santo produce en nosotros, hermanos, las reacciones positivas de su presencia. Y que entonces estamos entendiendo, por eso Santiago, a ver, 4:5 o 5:4, a ver, 4:5. Santiago 4:5. Sí. Rápido. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Te fijan? ¿Cuál es el anhelo del Espíritu Santo? Que mora en nosotros, tiene comunión con nosotros desde el día de la salvación. Somos templo del Espíritu Santo. Su deseo es conducirnos. ¿Cuántas horas del día? 24 horas. La conciencia de uno que sirve a Dios debe ser que vive delante de Dios 24 horas. Y que el Espíritu de Dios lo quiere conducir 24 horas en todo negocio, donde quiera. Porque muchas veces en nuestra ingenuidad, pequeñez, torpeza, como que cuando estamos en las cosas religiosas o evangelizamos, que ahí nos guía, pero que en otros negocios ya nosotros andamos sueltos, como que ya andamos libres. No. Él quiere guiarnos cuando entra a la tienda de abarrotes, ahí está con nosotros. Cuando yo vaya a hacer un negocio, ahí está, quiere guiarme. San Juan 15:5, porque separados de mí, ¿qué? Si yo me separo, Señor, 10 minutos, puedo cometer errores. Puedo caer en una trampa del diablo. Puedo tener un tropiezo. Entonces vamos entendiendo que la estrategia de mi aprendizaje, yo tengo que aprender fundamentalmente ¿qué? A ver, razonemos. Como un cristiano salvo, uno que ama al Señor ya de todo corazón, que siente que Él le llama para servirle. ¿Cuál debe ser? ¿Qué enseñanza estamos sacando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué tenemos que abrazar? ¿Qué ideas bíblicas tengo que coger, abrazar para mí, importantes para nuestra vida? ¿Qué será? Correcto. ¿Qué más? Efesios 5:17, citó ella. Rápido. Que no seamos insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
sea la voluntad del Señor. ¿Eh? Texto clave en la vida de San Pablo. No. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que deberás hacer, lo que debes hacer. Amén. Dice que qué importante es aprender de la palabra de Dios. San Pablo, desde su llamamiento para salvación, se definió con el Señor. Y así vivió toda su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué significa? Donde quiera que andaba decía: Señor, quiero hacer tu voluntad. Dime, como tú me digas, haré. Estoy a tus órdenes. Dirígeme. Por eso es el gran apóstol. 14 epístolas de la Biblia, el Señor lo usó para escribirlas. El más insigne de los apóstoles. Y luego empieza el gobierno teocrático, el orden de Dios, el espíritu de la humildad, la sujeción, la obediencia. Gobierno de Dios. La segunda parte que leyó el texto, ¿verdad? ¿Qué más dice? Ahí se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Qué más? Sí, Hechos 9:6. La segunda parte, adelante. No. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso. Ahí se te va a decir. El Señor podría haberle dicho: vas a hacer esto y esto. ¿Por qué le dijo? Ahí se te va a decir. Para que empezara a aprender el orden, cómo Dios gobierna la iglesia. Hebreos 13:17. Obedece. Pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos. Gobierno teocrático, gobierno de Dios. Porque, hermanos, si no hubiera un orden, imagínense un ejército en que nadie obedece a nadie. Ya le dieron el uniforme, le dieron su rifle. Vamos a pelear contra el enemigo, a miles de adversarios. Pero uno dice: oye, Juan, tú vente conmigo. No, tú no vas a Dor. Yo, vente tú, Tomás. Y vengan ustedes este grupito. Y vamos a atacar por ese cerro. Y otro dice: no parece bien. A mí me parece bien por este lado. No, y mejor nosotros aquí cavamos una trinchera. Entonces, si nadie se sujeta a nadie, no podría haber un ejército. Una fábrica podría trabajar, producir, si cada empleado hace lo que quiere. No. Sería el caos, un desorden. Es la ley del sometimiento que Dios establece, el orden en su creación. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es una ley. El hijo se somete al padre. ¿Se fijan? Y cuando es padre, sus hijos se someten a él. Y si está en una fábrica, hay un director, ¿verdad? Director general.
Es la cabeza, ese es el Señor Jesús, que da las órdenes. Efesios 1:22. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero de ahí en más, hermanos, un pastor de una congregación, un misionero encargado de una obra, y las almas que están con él, todo lleva un orden. Si no, no podría existir la iglesia. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. La escuela de Dios, por eso, hermanos, el Señor al apóstol San Pablo y a todo el que es cristiano, el Señor, para que tengamos el Espíritu de Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, Filipenses, ahí está su Espíritu, 2, del 6 al 9, Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9. Aquí dice que se humilló, se despojó tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y luego dice el 8 y el 9, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Romanos 8, 9, segunda parte, si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Y cuál es el Espíritu del Señor? Se sintetiza en San Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se humilló, siendo Dios, se humilló, vino al humus, a la tierra, por amor de nosotros, para salvarnos, y fue obediente, sujeto al plan que eternamente en la posición eterna hizo con el Padre y el Espíritu Santo para salvarnos. Es el plan eterno de la salvación. Así que el Espíritu de Cristo, el Señor, si alguno no tiene este Espíritu, no es de Dios. No es de Dios. Ese no es el Espíritu de Cristo. San Lucas, 9:60, donde dice, les dijo el Señor, no sabéis de qué espíritu sois. A ver, ¿es el 60? Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus No, muertos. entonces es antes. San Lucas 9, entonces es el de 58 al 59. No sabéis de qué espíritu sois. A ver, deja ver. Entonces no es el capítulo 9. ¿Es el 55? A ver, léelo. Porque ellos querían que destruyera a aquellos que no le aceptaban. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y muchos cristianos hay momentos que no saben de qué espíritu son. Pero nosotros, el que quiere servir a Dios, sí debe saber de qué espíritu es. Y entonces, es el texto que citó la hermana, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos, dice, pero no yo, sino la gracia que opera en mí. Por la gracia, por el favor divino, por su misericordia, puedo ser cristiano. Gloria a Dios, ¿verdad? Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce comercer por su buena voluntad. Entonces, fíjense que estrategias de aprendizaje, la táctica más importante que yo debo tener, aquí la estrategia es para mí, es para ti. ¿Qué tácticas? ¿Qué métodos?
debo tener para servir a Dios, para serle fiel. Entonces, debo tener definiciones en mi alma de cómo debo ser. Y bueno, ya ese texto lo hemos leído muchas veces. En Romanos 8:29, Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. conformes. Conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se fijan? Qué hermosos versículos. El plan de Dios es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Que nos parezcamos en carácter a Él. Y si lo hacemos, nos glorifica. Nos da ese privilegio inmenso de ser cristianos. Cuando Dios se glorifica en nosotros, cuando usted y yo le hablamos a un alma y empieza a decir, estoy entendiendo cosas que no sabía, o está pensando después, este hombre, qué cosas tan hermosas me dijo. Eso fue lo que yo sentí cuando mi hermano Timoteo Gutiérrez, mi padre en la fe, me habló por primera vez. Dije, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué poder? ¿Dónde estudió? Y estaba asombrado, ¿verdad? Cuando me habló del Señor, porque estaba el Espíritu Santo con él, ¿verdad? Gloria a Dios. También glorificó. Porque es cuando somos, dice 2 Timoteo 2:21, 2 Timoteo 2:21. A ver, rápido. Si alguno se limpiare de estas cosas, Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿y de cuáles cosas tenemos que limpiarnos? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es la santificación completa, la que enseñamos de acuerdo a la Biblia. El Señor santifica mi espíritu, que está hablando a través de este cuerpo material, que es la carne. Y que también dice el Señor, tiene que limpiarse, santificarse. Ahí entra la doctrina de la santificación que damos en el catecúmeno cuando alguien quiere bautizarse. Se le explica. Y con mucho respeto decimos, se lo digo pues, y yo oro por todos los hermanos del mundo, iglesias bautistas, metodistas. Diario oro para que nunca pensemos que somos mejores que otras iglesias, ¿no? Pero sí conozco que esos hermanos que van siendo salvos, muchos de esas iglesias pentecosteses, metodistas, hay muchos salvos que dan el fruto de la salvación, aunque muchos no, tampoco. Nada más están convencidos, ¿no? Pero hermanos, hace muchos años, cuando empecé a ministrar, un pastor X, bueno, era bautista, en Tecomán empieza a platicar conmigo y me dice, no, hermano, a Dios lo que le interesa es el corazón. Lo de afuera, no, las señoritas pueden andar como quieran, los varones, pues como decir ir al cine, tomas, pues algunos que toman sus cervecitas, aunque eso no le interesa a Dios, le dije, no, discúlpeme hermano,
La Biblia no está de acuerdo con usted. El Señor, de la redención, Isaías 53, compró todo nuestro ser. Ser redimido es ser comprado por precio. Y no nomás compró mi alma, como usted está diciendo, también mi cuerpo le pertenece. 1 Corintios 6, 19 y 20. Sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, este que se ve, y en vuestro espíritu, el que no se ve, y los cuales pertenecen a Dios. Gracias a Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, el que quiere servir a Dios, en la doctrina de la Biblia, ¿verdad?, tiene que aprender. Y fíjense, cuando se aplica la palabra aprender a la enseñanza, significa cuando yo cojo una enseñanza que llega a mi mente, que la veo bonita, que me conviene, y la acepto en mi super yo, en mi definición, para hacerla parte mía. Es cuando la enseñanza, es cuando habla, hermanos, Isaías 55, 10 y 11, cuando la palabra del Señor dice que no volverá Él vacía, sino que hará lo que Él quiere. Y primero será, verso 10, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, así hay que usarla. Primero tiene que ser pan al que siembra, al que come. Primero soy yo el predicador. El Espíritu Santo del Señor, que es el jefe, que está aquí presente, siempre está con nosotros. Él es el que manda. Gloria a su nombre. Nunca creer que yo, David González, mando. No, jamás. Jamás. Guárdame, Señor, toda torpeza y vanidad. No. Yo siempre le digo, Señor, tú eres el pastor. Tú eres el jefe. Si tú no me indicas lo que yo hable, yo no hablo. Tú eres el pastor, Señor. Enséñame. Quiero andar en tu temor. Quiero presentarme a ti aprobado. Que primero te reconozca como mi pastor, el pastor de la iglesia. Que es el que manda y organiza, el que salva y sana, que hace milagros y maravillas. Tú eres el pastor. Gloria a tu nombre. A Dios le gusta eso. ¿Se fijan? Y entonces, nuestro canto que dice, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Es lo que le decimos, usa mi vida. Pero tú dime, guíame, Señor, ilumíname. Y fíjense que en la misericordia del Señor, por eso, cuando Él me enseña algo, bueno, yo con todo respeto a ustedes, les digo esto, a mí el Señor diario me enseña, desde que yo le sirvo, diario me enseña, diario aprendo. Una maravilla, ¿eh? Casi siempre a las 3 de la mañana me despierta, el Señor me permite despertar 3 o 4 de la mañana y empiezo a orar.
Ahí acostada empieza a orar. Y luego me levanto, porque Dios me enseña y tengo que apuntar, porque si no apunto, ya me ha enseñado eso el Señor, que después ya no me acuerdo lo que me enseñó. Digo, ¿qué estabas enseñando, Señor? Y luego no me acuerdo, digo, ¿qué pasa? ¿Y qué era? Hace años eso me pasó y dije, no, ya no vuelve a pasar. Me levanto, ¿verdad? Y anoto. Y fíjense que, por ejemplo, de estas hojas, por ejemplo, aquí tengo, miren, son puros temas. Siempre doblo hojas y tengo por eso muchos temas que he escrito a máquina. Por ejemplo, en estas hojas son puros temas importantes, doctrinas muy importantes que Dios va enseñando. Y esto que le estoy diciendo, por eso, estrategias de aprendizaje. El punto clave, ¿en dónde está? Por eso estamos viendo el punto clave. ¿En dónde está? Para que yo aprenda de parte de Dios. En estar dispuesto. Estar a las órdenes del Señor con un corazón quebrantado. Hay un cántico que dice, bueno, y aquí ya no cabe lugar para dibujar, dice, es la oración, dice, un canto del hermano Francisco Sánchez Muñiz, dice, es la humildad, dulce virtud del corazón, y habla del jardín de la oración. Y he hecho un dibujo en alguna vez, cuando presento algún estudio así, de una puerta así. Los iglús en Alaska son las casas de hielo que fabrican los indígenas, pero las puertas son bajitas, así. ¿Por qué? Para que conserven el calor, ¿verdad? Pero entran agachados, bien agachados. No se puede entrar así de pie. No, lección. Cuando tú vayas a Dios, siempre hay que agachar la cabeza para entrar al jardín de su comunión, para entrar donde Él enseña, donde Él enriquece, donde Él bendice de especial manera. La puerta es muy bajita. Y ahí es donde yo respeto, pero yo nunca digo, y luego Jesús vino. Eso dice la Biblia, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él sí dice, y Jesús fue a tal parte, y Jesús, pero eso es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, y el Espíritu Santo es igual a Dios, al Señor y al Padre. Pero David González, no. Es Corintios 12:3. Ahí rápido. Primera, que nadie puede llamar al Señor Jesús. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, Adonai, el dueño de todo, sino por el Espíritu Santo. Aunque nos tardemos un poquito, ¿no? Pero yo le digo, yo siempre que menciono el nombre de Jesús, yo digo siempre Señor Jesús, porque así lo dice la Biblia. Y hermanos, respeto, porque escucho, es cuando voy a Estados Unidos o cuando hay algún programa de radio o alguna expresión de algún predicador. No, ni luego Jesús que viene, y Jesús se fue, y Jesús. No.
principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, un alto respeto a Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Hemos citado Jeremías 9, 23 y 24, por eso es importante ese texto también para un estudiante de la Biblia. No se alabe. A ver. Gloria a Dios. 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y en el hebreo es Adonai, como así lo nombran todos los judíos. Ellos no mencionan el nombre de Jehová, de Yahvé, en altísimo respeto. Siempre dicen Adonai, Señor, que en el Nuevo Testamento, que está escrito en el griego, es Kurios. Escribe con una I griega, Kyrios. Es lo mismo que Adonai en hebreo, Señor. Pero es un título único para Dios. Señores aquí humanos, pues todos los varones somos señores. Señor, Señor, José, Señor Juan. No, pero Señor, que significa Adonai, el que tiene dominio como dueño de todo, nada más es Él. Gloria a su nombre. Y ahí, hermanos, por eso, alábese aquel, felicítese aquel que me va conociendo quién soy yo. Entonces, para que yo aprenda, para que las enseñanzas Él me las grabe, porque ya vimos, Corintios 2:13, que somos enseñados por el Espíritu Santo, no por el hombre. Así que entonces yo debo presentarme a Dios como obrero, que estoy entendiendo su voluntad, haciendo lo que a Él le gusta, que usa bien la palabra de verdad, es cuando le pido que Él me dé el pan de vida a mí. Dime qué voy a darle a este pueblo, Señor. Dame tu palabra, tu inspiración, tu enseñanza. Cuando ya se encargado de una obra, tenemos que ir con el pastor y nos diga, Señor, dime qué voy a hablar. Y Él va enseñando a cada predicador. Cada iglesia tiene diferentes posiciones, muchos cambios. A veces en una etapa muy gozosa, todo marcha muy bien, luego entra en una etapa luego de luchas. 3, 4 familias tienen grandes problemas, y luego enfermedades. Y bueno, la iglesia va, todas las congregaciones tienen diferentes posiciones. Es el campo de combate. La iglesia va pasando. Bueno, después, si Dios presta, les hago un dibujo de unos temas, un tema sobre eso, ¿verdad? Luchas que pasa la iglesia, que pasamos todos, ¿no? Pero entonces aquí lo importante, hermanos, todo lo puedo. ¿Se fijan? San Pablo ahí resume, dice, todo lo puedo en Cristo. Romanos 8, 35 al 37. Ahí ya me pasé. ¿Y quién le toca luego, hermanos? José le decía, pero no ha llegado, ¿verdad? Qué pasaje tan bonito. A ver. Sí, cómo no, hermano.
al 37. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y sigue diciendo luego, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro, ¿verdad? Que ni nada nos puede apartar del amor de Dios. Entonces, un cristiano, hermanos, en el Señor, en comunión con Él, sí, todo lo podemos. Él va depositando esa confianza, esa fe. Y todas las iglesias del mundo tienen continuamente diferentes etapas. Bueno, si un día presta vida el Señor y les puedo exponer un tema, por ejemplo, que he hecho unos dibujos, ¿no? También, que se llama del Salmo 42, y que dibuja unas olas y etapas que todos pasamos. Todas tus ondas y tus olas han venido sobre mí. Y pongo unos muñequitos que representan al cristiano cuando está en el seno de la ola y cuando está arriba de la ola. Y el sol de justicia, cuando está arriba de la cresta de la ola, ve a Cristo bien claro. Pero luego empieza, ahí le nombro yo, que todos los cristianos vivimos ciclos de vida, o sea, etapas de vida permitidas por Dios, y que todos vivimos las mismas experiencias, somos cíclicos. Dios nos permite llegar al seno de la ola, a todos. Es cuando, ¿dónde estás, oh Dios? Vemos oscuro, no vemos el sol de justicia, no siento tu presencia, ya te apartaste.